de la Sí. semana y vamos a hablar de esto muchísimo tiempo con las filtraciones que se han dado a conocer de este caso. Tú te preguntabas, María, en una columna, ¿este es un nuevo tipo de financiamiento irregular de la política? Con lo que sabemos hoy día, y sabemos que este caso está siendo investigado, todavía no hay formalizaciones, pero con lo que conocemos de una investigación que ya lleva sus años, ¿cómo definirías la extensión de lo que estamos viendo acá en términos de corrupción y la posibilidad de financiamiento irregular de la política? A ver, muchas veces es difícil clasificar como la corrupción en si este caso es el más grande que hemos tenido. Todos los casos son muy diversos, tienen un impacto distinto. Y yo creo que no es solo la cantidad de dinero, por ejemplo, involucrada, sino las personas también que se pueden ver afectadas por la corrupción, etcétera. Entonces, yo creo que es un caso preocupante, por cierto, porque el efecto que está teniendo el caso convenio, no solo el caso Procultura, sino que en general el caso convenio tiene un impacto que quizás nosotros nos vemos en el día a día, y es que hay muchos bienes y servicios públicos que no están llegando a las personas más vulnerables, ya sea porque estas platas se usaron para otra cosa o porque se pararon los convenios, porque muchas organizaciones, por ejemplo, han sido cuestionadas a pesar de no tener investigaciones, Claro. o se han puesto más quisquillosos los funcionarias que están un poco asustados y se han paralizado muchos convenios que al final del día lo que hacen es proveer de bienes y servicios públicos a las personas más vulnerables. Entonces yo creo que en ese sentido obviamente es grave. Y además podría haber en muchas de estas aristas, porque el caso convenio, decía el fiscal anticorrupción, que hay alrededor de 130, 135 investigaciones abiertas. Por lo tanto, tenemos distintos modos o distintos tipos de corrupción. Y en algunos de ellos, efectivamente, hay recursos públicos involucrados que se pueden haber ido al bolsillo de personas o a otros fines, pero que no llegaron a esas personas más vulnerables. Entonces, yo creo que eso también le da cierta gravedad. Pero bueno, estamos recién sabiendo todavía muchas cosas. Yo creo que no todos los casos son iguales. Yo creo que hay algunos casos donde hasta el momento no se ha acreditado que alguien se haya como robado la plata, sino que simplemente eran personas apitutadas que se les dieron convenio para hacer cosas para las cuales no tenían la experiencia previa, Claro. como puede ser, por ejemplo, el caso Democracia Viva. Y hay otros casos, en el caso Procultura, yo creo que hay mucho todavía por saber, hay que demostrarlo todavía, hay que ver qué pasa con la investigación, pero al parecer tampoco es que se habrían robado la plata, sino que hicieron una bicicleta financiera que el minuto que le pararon el ingreso de los recursos hizo que la plata que tenían que gastarse en futuros proyectos se la gastaran en pagar lo que tenían que pagar el día de hoy, y lamentablemente, obviamente, esa plata tampoco llegó a esas personas más vulnerables. Vamos por parte, porque como dices tú, es un caso muy complejo que tiene muchas aristas, pero lo que ya conocemos hasta ahora es que la Fundación Procultura multiplicó por 10, digamos, sus recursos, digamos, de un año al otro, ¿no? De 300 millones de pesos a 1.600, 3.000 millones de pesos y 1.600 millones en ese solo convenio con el Gobierno Regional de Santiago, de la región metropolitana, para el programa Quédate, que era para prevención del suicidio y salud mental. Ya eso da una primer pie de decir cómo es posible que una fundación, ¿no?, pueda, digamos, escalar a este nivel y que además, al parecer, se le entregó mucho dinero muy rápido, ¿no?, sin controles. ¿Cómo pasa eso, María? Y es lo que la gente se pregunta también, cuando por otro lado ha habido mucha más, digamos, requisitos y problemas para muchas instituciones que, como decías tú, hacen el trabajo con la sociedad civil de manera impecable, no tienen ningún problema de corrupción y están hoy día con el agua al cuello porque justamente el Estado ha puesto mucho más controles? Claro, los controles han sido posteriores a estos casos, lamentablemente, y ha sido consecuencia de muchos de estos convenios que antes, en el fondo, podía imperar más fácilmente la dedocracia. Por ejemplo, Paula, hasta de hecho hoy en día también puede ocurrir que los gobiernos regionales pueden asignar un convenio hasta alrededor de 480 millones de pesos sin requerir la autorización del gobierno regional. Y eso obviamente es un problema. En la comisión que yo presidí, nosotros recomendamos, y de hecho las 46 propuestas que hicimos fueron unánimes, nosotros recomendamos que esa cifra se bajara a 500 UTM. Hoy en día son 7.000 a 500 UTM, pero que siempre, aunque no tuviera que pedir autorización, porque obviamente eso te aumenta en los plazos, te aumenta los tiempos, hablamos mucho de la permisología, nosotros queremos que el Estado sea eficiente, que llegue a tiempo, pero también requerimos ciertos controles. Entonces dijimos, aunque no tenga que pedir autorización, que siempre informe al Consejo Regional, porque el Consejo Regional lo que ejerce acá es una especie de control cruzado, Claro. es un contrapeso y debiera hacerlo.
Entonces es importante que siempre esté enterado y debieran haber muchas medidas de transparencia y de rendición de cuentas. Lamentablemente eso aún no se ha cambiado y eso todavía puede ocurrir. Obviamente hay mucho más ojos encima y muchas veces los casos de corrupción o las investigaciones para lo que sirven es para un desincentivo a futuras malas actuaciones, porque todos saben que ahora están mirando con lupa lo que hagan los gobiernos regionales, los municipios, incluso el gobierno central. Entonces yo creo que había discrecionalidad. Había, y bueno, y la hay todavía, había manga para que tú efectivamente pudieras tener más dedocracia y pudieras escoger organizaciones a las cuales tú las prefirieras por distintos motivos, por motivos de amistad, por motivos políticos o por motivos de que habías trabajado con ellas y tenías confianza antes. Pero yo creo que cuando son recursos públicos nosotros tenemos que tener algunos requisitos mínimos que le garantice a todas las personas que esas organizaciones tienen la trayectoria previa, van a hacer bien, hay controles, etcétera. Y eso ha cambiado. Efectivamente, con la ley de presupuesto del año pasado y de este año se han establecido cambios, la licitación y el concurso es la regla general, salvo para ciertas excepciones, no se pueden fraccionar los montos, tienen que haber garantías, cosa de que si falla una organización se pueda recurrir a esa garantía para recuperar los dineros públicos, tienen que haber un control y una rendición de cuentas mucho más exhaustiva. Entonces, yo creo que eso ha cambiado, ha mejorado, pero lamentablemente vamos a estar reviviendo cosas del pasado cuando estas nuevas reglas no estaban, que nos van a estar decepcionando constantemente mientras las investigaciones sigan en curso. En ese sentido, justamente lo que tú decías de las gobernaciones, ¿no pone esto un problema respecto de las gobernaciones que se hicieron justamente para que hubiera descentralizar Chile, para que las regiones tuvieran más poder, tuvieran presupuesto, tuvieran autoridades electas, ¿no? Cuando vemos que esto, digamos, Procultura hizo convenios con muchas regiones distintas y vemos esto mismo, ¿no? Como una cantidad de plata exorbitante que se gasta para cosas que o no hacen sentido, o falta la plata, o todas juntas, ¿no? El caso de Procultura partió con pintar fachadas en Antofagasta y al final el costo digamos, de metro cuadrado de pintura era completamente ridículo, ¿no? O sea, ponen, digamos, para la institución gobernación, pone como un acento en decir, a lo mejor esta regla quedó mala, pero otras también. Lo que pasa es que yo creo que nosotros hemos tenido un problema con la descentralización en los gobiernos regionales. Yo creo que esto es lamentable porque en el estreno, por así decirlo, los gobiernos regionales estallan estos escándalos y obviamente pone en cuestión y en duda la descentralización por quienes siempre se han opuesto. Y lamentablemente se dijo muchas veces antes de que la ley entrara en funcionamiento que había que tener ojo con que uno tiene que dar más facultades y funciones, atribuciones, presupuestos a los gobiernos regionales, pero eso tiene que venir con controles, contrapesos y transparencia y rendición de cuentas, porque ya había habido experiencias en otros países de descentralizaciones que aumentaron los niveles de corrupción porque no estaban bien hechas. No es que la descentralización per se va a llevar más corrupción, pero si tú no estableces esos contrapesos, esos nuevos controles cruzados, te puede generar este tipo de casos. Eso pasó en Perú, pasó en Colombia y bueno, estamos viendo que aquí al parecer también hubo de esto. Entonces, claro, existen estos nuevos gobiernos regionales que todavía no tienen todas las funciones traspasadas, que no tienen quizás tampoco toda la capacidad o el músculo como tienen los municipios, porque son muy nuevos, no tienen todavía muchas veces las personas dentro para hacer muchas cosas, entonces empiezan a transferir sus recursos. Algunos lo hacen a municipios y otros lo hacen a este tipo de organizaciones. Y el problema es que, claro, nosotros en Chile tenemos un incentivo perverso, que es a gastar lo que tú tienes asignado de presupuesto, porque si no el próximo año te van a dar menos. Claro, y no has ejecutado tu presupuesto. Y no has ejecutado, nosotros sabemos que muchas veces somos malos planificadores, estamos haciendo las cosas a último minuto, entonces muchas veces pasa que se crean estas necesidades que en verdad no tenemos urgentes porque tenemos que gastar y tenemos que hacerlo pronto. Entonces, eso obviamente es el caldo de cultivo para que surjan estos casos. Hay que hacerlo rápido, hay que echar a mano a quien tenga más cerca o se acercan personas que huelen en el fondo el dinero fresco y empiezan a ofrecer servicios que quizás no son tan necesarios, donde quizás ellos no tienen la experiencia o donde, como se está investigando en algunos casos, el caso Manicure o el caso de Camila Policy, se arriendan fundaciones o se generan estas fundaciones por personas para postular proyectos que en verdad es para enriquecerse personalmente. Entonces, yo creo que efectivamente hay muchas aristas, la mayoría, no todos los casos son idénticos, no todos los casos son iguales, pero lo que tienen en común es eso, es muchos recursos que tienen que gastarse con mucha discrecionalidad, con pocos controles, con a veces no la transparencia y rendición de cuentas que nosotros quisiéramos, y eso va generando en el fondo que se produzcan estos casos. Ahora, tú decías, bueno, hay que esperar para ver si acá hubo o no financiamiento regular de la política, evidentemente que el Ministerio Público lo está investigando,
Pero lo que ya se sabe, que hasta ahora no ha sido por lo menos desmentido, por ejemplo, que los sueldos que se pagaba Alberto Larraín, los bonos que se dio, 2 bonos de 20 millones de pesos, como han leído en la prensa, porque consideró que su sueldo no era de acuerdo a mercado, vacaciones en la Isla de Pascua en business. O sea, ¿cómo es posible que plata pública, o sea, una institución que tiene una, digamos, una característica de tal y por eso tiene un montón de privilegios respecto de los impuestos, respecto de, en el fondo, recibir recursos, pueda gastarse esto sin que no salte ninguna alerta, ¿no? O sea, eso es como más allá de qué financió. ¿Ya ese financiamiento debiera estar fuera de lo posible o no? A ver, yo creo que ahí hay varias cosas de las que tú dices, Paula. Lo primero es la transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil. Yo creo que ahí efectivamente hay que avanzar. Hay un estudio y una propuesta en esta materia que hizo Chile Transparente del año 2012. Y yo te diría que seguimos bastante similar. No se ha avanzado mucho. De hecho, en ese mismo estudio se dice que los gobiernos de turno pueden tener cierta predilección por algún tipo de organizaciones y que éstas sean beneficiarias de convenio por esta cercanía con los gobiernos y que eso en el fondo es algo que debiera tratarse. Hay varias organizaciones que han avanzado. Por ejemplo, la Comunidad de Organizaciones Solidarias tiene la FECU Social, que voluntariamente hacen muchas organizaciones y ha aumentado el número de ellas que lo hacen post caso convenio. Entonces, hay varias que están trabajando en esto proactivamente y yo creo que la invitación es un poco a hacer eso y que también ojalá el Estado y los financistas privados como que se fijen en eso y por así decirlo premien un poco también esa actitud porque les da más garantías también. Pero hay un proyecto de ley, el de Transparencia 2.0, que ingresó en el pasado gobierno del presidente Piñera, donde venía una normativa que las organizaciones, las fundaciones sin fines de lucro que recibían ciertos montos del Estado tuvieran cierto estándar de transparencia activa. Y eso lamentablemente no se ha aprobado. O sea, yo te diría que hay alrededor de 5 o 6 proyectos de ley. Claro, que están durmiendo algunos o avanzando lento. Extremadamente lento y la mayoría durmiendo. Y eso es un problema, porque está bien, se hacen comisiones investigadoras, muchas veces los partidos políticos hacen parte como querellantes de estos juicios y está muy bien, pero yo creo que además tenemos que avanzar en la reforma necesaria. Entonces, si hubiéramos tenido esta transparencia, probablemente eso no hubiera sido posible. Claro, porque habrían tenido que, por lo menos, especificar en qué estaban gastando la plata. Cuando tú sabes que la gente te va a ver, muchas veces tú cambias tu comportamiento. Esto está estudiado en economía del comportamiento. La transparencia hace que hay personas que no tienen pudor, pero la mayoría de las personas que son más bien pudorosas cambian su comportamiento cuando saben que la están mirando. Entonces, o probablemente los financistas privados que tenía Procultura o los financistas públicos le habrían rechazado eso, le habrían prohibido viajar en business, por ejemplo, salvo que fueran 14 horas, que hay protocolo, pasajes para la familia. Viajes muy largos, pasajes con la familia, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un primer tema que es la transparencia y rendición de cuentas. Lo segundo es que el Estado tiene mucha información de todos nosotros y de las organizaciones, pero esa información a veces está muy parcelizada. O sea, si yo tengo un convenio contigo, tú tienes información, pero no la compartes con los otros organismos y eso yo creo que es un problema. Estamos en el año 2025, en la era de la inteligencia artificial. Yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo de modernizar los registros, que sean interoperables y que información que es muy útil para otros organismos que quieren contratar con sociedad civil puedan saber cómo esa sociedad civil ha operado previamente, si ha tenido buen comportamiento o no, si ha tenido rendiciones, muchas rendiciones rechazadas, etcétera. Y yo creo que eso es importante. Entonces, también el Estado y los organismos públicos, que son los primeros que deben velar por el buen uso de los recursos públicos, tienen que hacer un mayor esfuerzo de investigación y de utilizar información que está disponible antes de firmar estos convenios. Y por último, yo creo que también ahí falló un poco el control, porque existen efectivamente medidas de control de lo que se gasta. No sé, pienso que hoy en día ha habido toda una polémica por los fondos ANIT, que muchos académicos se quejan de que tienen que rendirlo absolutamente todo y que si no cuadran 100 pesos les rechazan, etcétera. Bueno, y acá parece que es todo lo contrario. Entonces yo creo que podemos llegar a un equilibrio donde a unos no se les esté haciendo rendir hasta 0,05 pesos y que los otros no tengan unas rendiciones muy livianas. Yo creo que se puede llegar
a un equilibrio. Igual todo esto, insisto, ha mejorado post caso convenio y la mayoría de estos tipos de convenios se están rindiendo en el sistema electrónico que tiene la Contraloría General de la República. Ya. Entonces esto ha mejorado bastante. Ahora, ¿qué pasa, María, tú como abogada experta en transparencia, corrupción, con el tema de la fiscalía, ¿no? Porque acá se ha cuestionado al fiscal Patricio Cooper, se lo ha acusado de espionaje político, se lo ha acusado no solo a él, a la fiscalía en general de filtraciones deliberadas, ¿no? De elegir a quién filtrarle, y hay todo este debate en torno a las filtraciones. ¿Cómo evalúas tú el rol de la Fiscalía y qué debiera todo el resto de la clase política o de los involucrados, debería ser su actitud? Porque también un fiscal que está siendo cuestionado de esta manera, evidentemente su espacio de libertad en el caso se ve disminuido, ¿no? O podría verse. Mira, yo creo que el Ministerio Público ha empezado a ser cuestionado hace varios años atrás, una década quizá, desde que ha empezado a investigar, a hacer investigaciones que tienen a los partidos políticos, a personas de connotación política involucradas. Y eso, lamentablemente, suele ser una constante. No solo en Chile, o sea, si tú miras en muchos países, cada vez que hay una investigación de una persona connotada políticamente, se alega que hay una persecución política y yo creo que obviamente eso es negativo. En muchos países se han arbolado el famoso lawfare, que a mí tampoco me gusta. Y claro, es efectivo que no neguemos que en autocracias se utiliza a las fiscalías y a los ministerios públicos para perseguir a los oponentes, pero yo creo que ese no es el caso de Chile. Yo creo que en Chile no hay perseguidos políticos. ¿No hay espionaje político? Es que la palabra espionaje, bueno, ha habido... O sea, digo, en este caso. En este caso, ha habido casos de espionaje sí, donde de hecho hay un ministro destituido por eso, a periodistas, por ejemplo, y activistas. Pero yo creo que en este caso no se puede hablar de espionaje, van a ser los tribunales los que van a determinar si esa prueba es ilegal, si en el fondo no se actuó correctamente al continuar escuchando un teléfono a una persona que no era la originalmente intervenida. Esos son los tribunales los que tienen que determinarlo. Todo lo que digamos el resto de los actores son opiniones legítimas, válidas, que pueden diferir, pero son opiniones. Yo creo que los únicos que pueden determinar eso son los tribunales. Pero efectivamente se cuestiona mucho al Ministerio Público, no solo en estos casos. Yo recuerdo también otro caso hace poco que se llevó a los tribunales al fiscal Armendáriz, claro, por ejemplo, también. Entonces, efectivamente, son casos complejos que se politizan muchas veces, pero yo creo que los partidos políticos y cuando una persona de carácter político está siendo investigada, tienen que ser extremadamente responsables con nuestra institucionalidad y tienen que esperar que sea la institucionalidad. Y acá en Chile hay debido proceso y tienen derecho a defensa para que efectivamente puedan ejercer las acciones cuando corresponde. Las filtraciones sí son preocupantes. Sí, eso te iba a preguntar, porque está todo, digamos, como si el problema fueran las filtraciones y hay, de hecho, una iniciativa legal para regularla, digamos, castigar más severamente a las personas que filtran. También una medida que se ha dicho que podría incluir a los periodistas, ¿no?, que están publicando estas filtraciones. Y eso, evidentemente, ha sido dicho por la Asociación Nacional de la Prensa y otras organizaciones, que podría ser muy complicado, ¿no? Porque también gracias a que la prensa publica esto, bueno, hemos conocido el caso Hermosilla, el caso Convenio, en fin, y este mismo caso. No, yo creo que la prensa es otro cuento. Obviamente la prensa también tiene que ser responsable y a veces hay temas de privacidad de las personas que tiene que respetar. Pienso en víctimas de delitos sexuales, por ejemplo, etcétera, que yo creo que a veces circulan algunas informaciones que nosotros no deberíamos de saber y hay una protección de las víctimas, etcétera. Pero yo creo que acá hay actores públicos y también los que participan de los procesos, porque no podemos saber quién está filtrando, al menos yo no sé quién está filtrando, y tengo entendido que, de hecho, estas grandes filtraciones del caso Procultura han comenzado ahora que muchas partes accedieron al expediente, entonces todo indica que podrían ser esas partes, pero en realidad yo no lo sé. Lo que sí sabemos es que hay un problema de control de la información. Hay un problema y yo creo que tienen que mejorarse los protocolos internos dentro de la Fiscalía, porque recuerdo, por ejemplo, cuando fue la denuncia del ex subsecretario Monsalve, que el propio Ministerio Público dijo que habían accedido como alrededor de 70 personas, incluso un practicante. Entonces, ¿cómo un practicante tiene como poder para ingresar a causas tan reservadas? Yo creo que hay sistemas que se pueden mejorar. Yo creo que tiene que hacer el Ministerio Público, quizás mirar experiencia comparada, algún ejemplo de cómo puede mantener un mayor control de efectivamente la información. ¿Por qué? Bueno, primero porque las filtraciones no son desinteresadas. Yo no sé cuál es el interés que tienen las distintas partes que la filtran y por lo tanto nosotros vemos pedazos de información. Y se va formando un juicio en la opinión pública de esos pedazos de información sin tener la película perfecta y obviamente eso puede afectar el derecho de defensa. Pero también yo pienso en futuros denunciantes. Si yo soy testigo de un hecho de corrupción de una persona de alta connotación pública, voy a querer denunciar para que después se sepa todo y verme envuelta de este modo.
se exponen muchos aspectos de la privacidad de las personas también cuando se te intervienen los teléfonos, las conversaciones telefónicas, etcétera. Entonces, yo creo que es tremendamente complejo. Incluso pensemos en testigos muchas veces. Entonces, que pueden correr riesgo, ¿no? Su vida, por ejemplo. Entonces yo creo que es extremadamente... Y vamos a desincentivar denuncias también en el futuro. Entonces yo creo que es extremadamente complejo. Yo creo que tenemos que mejorar esto. Claro, uno dice, muchas veces se decía, no, las filtraciones son útiles porque si no, no pasaría nada. Pero yo creo que estamos en un momento en que como todo se filtra, yo no sé si ya es esa realmente la razón por la que todo se está filtrando y por la cual deberíamos de defender a ultranza las filtraciones. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que preocuparnos de eso. Y además yo creo que el día de mañana puede afectar a la propia Fiscalía, porque puede que los tribunales, con este temor de que todo se filtra, empiecen a tener un estándar mucho mayor de exigencia, de prueba o de posibles ilícitos antes de autorizar medidas intrusivas por el temor de que se empiece a filtrar toda la información. Otro tema que ha sido controversial es la solicitud del fiscal Cooper de pinchar el teléfono del presidente, que fue denegada 2 veces por el juez, ¿no? Pero se ha dicho también que no debiera ser posible pedir eso, ¿no? Que no debiera ser posible nunca pinchar el teléfono del presidente de la República o la presidenta por razones de seguridad nacional. Desde el punto de vista de la corrupción y la transparencia, ¿es una buena idea a priori decir que no se puede pinchar el teléfono presidencial? A ver, desde el punto de vista de la corrupción, muchas veces se ha criticado que los parlamentarios tengan fuero, por ejemplo, ¿ya? Que para ciertos delitos como estos, quizás el fuero debiera ser menos intenso porque efectivamente se pueden escudar en ese fuero para retrasar investigaciones o que hayan hechos de impunidad. Yo creo que es un tema delicado. Yo creo que efectivamente el presidente de la República no es cualquier persona y yo creo que pincharle el teléfono al presidente de la República o georreferenciarlo puede ser problemático y por eso uno espera que los tribunales tengan un alto estándar de exigencia. No significa que el presidente de la República o la futura presidenta de la República o quienes sean tengan fuero, no significa que no son iguales ante la ley, yo creo que sí, pero que yo me imagino que cuando un juez o una jueza de la República tiene estos antecedentes frente a él o frente a ella, considera, sopesa esto, especialmente con el nivel de filtraciones que tenemos, antes de acceder a una autorización así, de que efectivamente hayan hechos fundados por los cuales se permita esta... Entonces, por así decirlo, no es que yo crea que deban tener un fuero o que no pueda bajo ninguna circunstancia, pero sí yo creo que un juez o una jueza tiene que sopesar que estamos frente al presidente de la República y que efectivamente es algo delicado ante quien dirige nuestras relaciones internacionales, ante quien a veces sabe incluso de secretos militares, etcétera. Pincharle el teléfono yo creo que puede ser algo complejo y por eso tiene que haber antecedentes serios para que un juez o jueza lo autorice. ¿Y qué fue la decisión que tomó el juez en esta materia? Ahora, ¿cómo pasar del escándalo a la acción, no? Porque tú protagonizaste la comisión Jaraquemada, de hecho la comisión de probidad, después del escándalo Democracia Viva, ¿no? Ahora está el escándalo del caso Procultura. En el caso del trabajo que hiciste tú con los otros consejeros, fue toda una cantidad de medidas que se pidieron tomar, algunas se han tomado, otras no, y como decías tú, hay 5 proyectos de ley que se relacionan con prevenir situaciones como esta, que algunos duermen pacíficamente. Entonces, el momento del escándalo es como muy importante, muy intenso, muy urgente y luego pasa. ¿Qué es lo más relevante que el gobierno y el Parlamento debieran sacar del cajón y decir, no podemos seguir de caso en caso, ¿no? Porque además la fe pública se desgasta y pareciera que no avanzamos hacia ninguna parte para evitar que eso vuelva a pasar? Sí, yo creo que eso es triste ver cómo finalmente hay inacción, o sea, hay como muchas palabras, como que hay mucha indignación, pero no se pasa a la acción. Últimamente yo creo que hemos ralentizado un poco la agenda de integridad. No es que no haya pasado nada, se han aprobado proyectos importantes hace poco, hubo una reforma importante de la ley de compras públicas, hay una nueva ley, un estatuto nuevo de protección al denunciante, hay una nueva ley de crimen organizado, que yo creo que son cosas importantes. El proyecto de ley de lobby está avanzando, está la inteligencia financiera que ha tenido ahí sus caídas, pero avanza y yo creo que hay cosas que están pasando, ¿no? No es que no esté pasando nada, pero efectivamente de la comisión Chile Transparente hizo una última evaluación en diciembre del año pasado y se había avanzado en un 50% aproximado de la agenda, que es una agenda muy focalizada, o sea, no estamos hablando como era la comisión Engel, que tenía 240 propuestas en 5 áreas distintas. Acá el foco está muy puesto en las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Y había un avance de un 50%, pero muchos de ellos eran avances iniciales o que tenían que ver con gestiones dentro del propio Poder Ejecutivo. Lo que tiene que ver más con la arquitectura más importante y con una mirada más de mediano a largo plazo que tiene que hacerse a través de leyes, eso la verdad es que está bastante paralizado. Yo te diría que si tú me dijeras que tengo que escoger 3 cosas, yo te diría
el proyecto de ley de beneficiario final, sí o sí, porque es la única forma que nosotros tenemos de saber a ciencia cierta quiénes son las personas naturales que están detrás de organizaciones de la sociedad civil o de empresas, y por lo tanto es mucho más difícil que el crimen organizado o eventualmente personas con perfil político quieran esconderse detrás de organizaciones fachadas. Yo creo que eso es muy relevante. Segundo, la ley de transferencias, que es un proyecto de ley que busca darle un marco general, así como las compras públicas, a las transferencias del Estado a la sociedad civil y trae muchos de estos temas que hemos hablado. Y tercero, la ley de transparencia. Nosotros tenemos una ley de transparencia bastante buena desde el año 2009, ya han pasado 16 años, pero piensa que el año 2009 el nivel de tecnología que teníamos... Claro, era completamente distinto, era completamente distinto. O sea, saber las remuneraciones y quiénes eran los que trabajaban para el Estado era revolucionario. Hoy en día ya estamos muy sobre eso. Entonces no podemos seguir teniendo una ley en la era de la inteligencia artificial que fue pensada en la era del PDF. Entonces yo creo que necesitamos urgentemente modernizar eso, nos vamos quedando atrás si no lo hacemos. Y esos tres proyectos están en el Senado y lamentablemente no han avanzado mucho en el último año y medio. Entonces yo creo que hay que pasar efectivamente, tal como tú dices, a la acción. Te lo dicen todas las personas que han estudiado el fenómeno de la corrupción, que la manera de combatirla eficazmente es a través de la investigación y la sanción, por cierto que sí, pero a través de la reforma también. Porque tú sancionas hoy en día y mañana vas a caer en los mismos casos, y es lo que, por ejemplo, tienes en el Perú, que tienes a todos los expresidentes, incluso la presidenta actual, con investigaciones por financiamiento ilegal a la política. Y nunca se reforma nada, se persiguen, han habido sanciones, recientemente hay un expresidente sancionado, pero no se reforma la institucionalidad. Entonces vuelves en los años siguientes a caer en lo mismo. Entonces yo creo que tenemos, como tú dices, que pasar a la acción. Hay proyectos de ley y yo espero que en este último año de gobierno ojalá hayan avances significativos. Y veremos. María Jaraquemada, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti.